Ya, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera clase de Sauro, ¿no? Entonces, para poder comenzar, vamos a revisar un poquito las primeras estructuras de cómo trabajar con el sistema Sauro, las primeras configuraciones desde crear una base de datos, ¿no? Para eso, tenían que haber instalado el sistema Sauro. Una vez que hayan instalado el modo a prueba o que tengan con licencia, tendrían que tener el icono en el escritorio del sistema Sauro, ¿no? Conta 2020 o en algunos casos tener anclado en el menú Conta 2020. Para poder ingresar desde el escritorio, se debe hacer doble clic. En cambio, para ingresar desde la barra de menú, basta con un solo clic. Yo voy a entrar desde el menú con un solo clic y vamos a esperar un par de segundos para que se abra. Generalmente una de las características del sistema Sauro es que un poco demora al momento de ingresar, ¿no? Entonces, es porque está, ojo, asociando todas sus bases de datos del sistema. Entonces, ya que tenemos acá nuestro sistema Sauro, podemos ver la primera ventana que vamos a ver es el programa de contabilidad. Es desde donde vamos a ingresar a cualquier base de datos. Recordemos que si han instalado recientemente el sistema Sauro, tienen que la versión 2020, como acá dice, con la versión 0.47, que quiere decir que ya está en el formato de CIAT. Los libros IVA ya están con el formato del registro CIAT-IVA. La primera parte de usuario y clave de acceso, eso se determina al momento de comprar la licencia, que generalmente no se recomienda, ¿no? A menos que la computadora sea de uso común, o sea, de varias personas. En caso que sea de uso particular, no es necesario. También tenemos acá, ¿no? Vamos a trabajar siempre desde el disco local. No se recomienda trabajar cuando trabajamos en el servidor de red local, más o menos cuando tenemos una de 4 o 5 licencias, ¿no? Pero la central va a estar siempre asociada al disco local. En la última parte tenemos lo que es empresa y fecha, ¿verdad? La fecha pues es el ingreso manual en el cual vamos a ir trabajando. Generalmente no se aplica, ¿no? Generalmente ya el sistema nos da la fecha que estamos ingresando. En donde es empresa, en el lado derecho tenemos dos herramientas, ¿no? Una herramienta que es el manejador de las bases de datos de cada empresa. Y la segunda sería las opciones de las bases de datos de la empresa. Siempre entraremos por esa primera opción, ¿no? Haciendo clic en el manejador de la base de datos, podemos ver que tenemos ya varias bases de datos, ¿no? Entre una de ellas tenemos acá, ¿no? La que hemos creado en las clases anteriores, uno para el domingo, uno para las noches. Si se dan cuenta, cuando yo hago clic en cualquiera de las bases de datos ya existentes, tengo habilitadas todas las opciones del menú. Tengo para crear nueva base de datos, tengo para duplicar una base de datos, tengo para modificar el nombre de una base de datos, incluso tengo para eliminar una base de datos. O el tema de seleccionar, y si no quiero nada, puedo cancelar. Pero si nosotros queremos crear una nueva base de datos, no debemos hacer clic en cualquier base de datos, debemos hacer clic en la base de datos llamada datos, o sea, en la original. Al hacer clic en datos, nos va a permitir copiar todas las características del sistema. Y dense cuenta, en la parte de abajo solamente tenemos habilitado la opción crear. Entonces, ingresamos a crear, nos abre una ventana y nos pide el nombre de la base de datos. Vamos a poner acá en este caso, Sauro, no, bueno, aquí, Buró, Sauro, Software, aceptar. Entonces, estamos ya determinando, perdón, ya existe ese. Vamos a poner acá, nuevamente, Buró, Sauro, Software, video, ¿no? Para caracterizar que estamos grabando las clases. Si se dan cuenta, tenemos en orden alfabético, sería nuestra tercera base de datos, Sauro, Buró Sauro Software Video. Vamos a seleccionar y luego la palabra ingresar. Con eso estamos ingresando a la nueva base de datos. Cuando se crea una nueva base de datos,
nos sale la ventana de configuración al inicio. ¿Para qué? Para configurar cada una de las características que tiene el sistema. Pues aquí van a poder ver, ¿no? Todas y cada una de las características con las que disponemos con el sistema SAU. Esperemos que se enlacen todas las bases de datos, todos los módulos correspondientes a la nueva que estamos creando, ¿no? En el caso de algunos que estén trabajando con el Sauro en modo prueba, no van a tener habilitado las dos primeras opciones, ¿no? Que sería la licencia concedida, nombre comercial. Pero sí van a tener habilitado razón social, dirección, teléfono, ciudad y NID. Entonces, aquellos que tengan licencia, vamos a trabajar con el nombre comercial Total Leather. La razón social es la que está aquí en pantalla, Víctor Hugo Pascual Orihuela, y la dirección sería la calle Baptista 154. Teléfono mantenemos y el NIT sería 65 55 171 016. De estos datos principales que acabo de poner acá en el sistema, lo que yo quiero que tengan todos es el NIT. El NIT es el mismo. ¿Por qué? Vamos a importar y exportar documentos para poder trabajar en otros sistemas, como por ejemplo el Facilito. Entonces, para que el Facilito pueda reconocer nuestro documento de texto, necesitamos que el NIT sea el mismo. Para que el CIAT pueda reconocer nuestro formato, necesitamos el mismo NIT. O para importar documentos de otros sistemas, de otro software, también necesitamos el NIT. Viendo un poquito acá de las partes generales, que son las propiedades del sistema, en la parte del medio o en la segunda columna podemos ver los 4 módulos que estamos habilitados: contabilidad, libros IVA, bancos y activos fijos. Son los 4 módulos principales para trabajar estados financieros. Asimismo, tenemos también el módulo caja y planillas, que también podemos habilitar, ¿no? Podemos trabajar. En la parte de las propiedades del sistema, en la primera columna tenemos lo que es el consolidador, el modo sucursal, el multisucursal, el multimonetario, las cuentas contables, centros de costos, auxiliares de cuenta y proyectos. Generalmente yo siempre recomiendo que trabajemos con estas primeras características. ¿Cuándo vamos a usar el centro de costos, auxiliares de cuenta, proyectos? Es cuando la empresa tenga un departamento de costos, tenga una mayor magnitud, si quieren, en cuanto a costos, contabilidad e inventarios, ¿no? Aunque sabemos que el sistema tiene su software de inventarios y tiene su software de sueldos y salarios en programas muy distintos, ¿no? Que ya conversé con el dueño que sería bueno que lo junte, ¿no? Para que sea un macro sistema, ¿no? Y ya el costo, claro, va a ser distinto, pero haríamos todo, ¿no? Pero por el momento, inventarios está separado planillas y esto está separado que es contabilidad, ¿no? Después que solamente pido que se seleccione estas opciones y si se dan cuenta tenemos la tercera columna que no está habilitada, ¿no? Es porque, como he dicho, tenemos un software de facturación e inventarios, ¿no? Que eso es muy distinto a esta parte, ¿no? Por eso no tenemos habilitada esta opción. Nos iremos a gestión y periodo, ¿no? Aquí tenemos que determinar primero el periodo fiscal. ¿Qué periodo fiscal es el que cuenta la empresa, no? El primer periodo fiscal y el más común que todos conocemos de enero a diciembre, empresas comerciales, de servicio y la banca. El segundo cierre que tenemos es de abril a marzo, que generalmente son empresas industriales, manufactureras y las de construcción. También tenemos en el periodo de junio a julio las empresas agroindustriales, ¿no ven? Las agropecuarias. De octubre a septiembre tenemos las mineras más comunes, ¿no? Entonces vamos a trabajar nosotros en este caso de abril a marzo y desde cuenta, al poner de abril a marzo, ya me habilita el primer periodo, ¿no ve? Es el periodo actual en el cual estamos trabajando, ¿no? Del 1 de abril 2021 al 31 de marzo 2020. O sea, ya está el sistema trabajando con este periodo. Ahora, en el caso que nosotros queramos reconstruir la contabilidad de 1 o 2 años atrás, solamente cambiamos aquí la fecha de inicio. Ponemos 1 de abril 2020, 1 de abril 2019. Podemos poner, el sistema nos habilita para reconstruir la contabilidad.
Por ahí que nos dice, ¿no? Que si queremos cierres diarios o mensuales. Y dice que aquí el primer cierre que tenemos en el sistema es el 31 de diciembre. Si dejamos habilitada esta opción con esta fecha, no podemos hacer registros, nada antes del 31 de diciembre. El primer registro que tendría que tener sería el 1 de enero de 2021. Pero recuerden que estamos trabajando con un periodo anterior. Pues acá vamos a tener que poner nosotros. El último cierre para una empresa industrial que hemos tenido ha sido la gestión pasada, que era el 31 de marzo, ¿no? Como es una gestión pasada, esta empresa ha tenido su primer cierre, ¿no? Que sería el 31 de marzo de 2021. Y estaríamos reaperturando nuestra contabilidad a partir del 1 de abril de 2021. En el caso que decía que vamos a reconstruir contabilidad y queremos poner aquí 1 de abril de 2020, aquí hay que ser el cierre al 31 de marzo de 2020. O sea, siempre, ojo, el cierre de esta fecha tiene que ser un día antes a la fecha de inicio del nuevo periodo o de la nueva gestión contable. En tema de impresoras, he dicho y recomiendo mantener los parámetros, son los márgenes, ¿no? A veces por querer poner un margen un poco más ancho, más delgado, se desconfigura el sistema, ¿no? Yo he visto las presentaciones del sistema Sauro, todas por lo menos pasan al criterio de evaluarse para una fiscalización. En tema de márgenes, de espacio, en tema de acomodar en una sola hoja, está enmarcado. Después siempre no recomiendo cambiar, pero si gustan ampliar o dar un ancho, tanto en la derecha, izquierda, superior o inferior, pueden hacerlo, ¿no? Aquí están los cambios. Luego tenemos el entorno, ¿no ve? ¿Qué es el entorno? Es las características de la contabilidad en nuestras computadoras, ¿no ve? Pues tenemos aquí un separador de decimal, es el punto. Separador de mil, la coma. He visto muchos casos, ¿no? Que otros usan coma decimal y otros punto decimal. Ya eso uno decide qué usar, ¿no? ¿Cuántos decimales queremos en la contabilidad? Dos, ¿no? ¿Por qué manejamos dos decimales en la contabilidad? Es porque todavía en Bolivia manejamos los centavos, ¿no? Que son 10 y 20 centavos. Es por eso que queremos con dos decimales. El formato de la fecha, ¿no? Siempre son día en 2 dígitos, mes en 2 dígitos y el año en 4 dígitos. El último día hábil en el cual se trabaja, ¿no? Es día viernes. La moneda en la cual vamos a trabajar va a ser el boliviano. ¿Y dónde vamos a tener nuestras bases de datos? ¿Dónde va a crearse nuestras bases de datos del sistema? Va a ser en el disco de Sauro base de datos, que también podemos cambiar, ¿no? Si queremos que nos dé en otra dirección. Luego tenemos lo que es el mantenimiento, ¿no? Que aquí hablamos de los cierres o respaldos de manera diaria o semanal, ¿no? Siempre haremos un tema de crear índices semanalmente y lo crear respaldos diariamente. Al decir crear respaldos diariamente, me refiero a que cada día que vayamos trabajando, ya se vaya creando un backup, ¿no? Una copia de seguridad. Pues de esa manera podemos, ojo, ir avanzando con nuestro trabajo. Ahora sí, vamos a grabar, ¿no? Grabando vamos a irnos ya a lo que es la base de datos de nuestro sistema, que nos va a permitir trabajar, ¿no? Ahora sí, vayamos ingresando. Siempre hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? El sistema siempre ha sido así, entonces no tenemos que desesperarnos, ¿no? ¿Por qué el sistema tanto tarda en abrirse, no? Es normal. Y así yo estoy acostumbrado, yo manejo desde la gestión 18, ¿no? Inclusive ya manejaba más antes, pero manejaba dentro de una empresa, ¿no? Ahora yo tengo la licencia del Sauro, entonces ya tengo inclusive más el sistema actualizado, entonces esa parte me permite a mí trabajar de manera ágil, ¿no? Sabemos que ya ha sido, yo desde que manejo el sistema he tenido 3 actualizaciones, ¿no? Esta es la tercera que he tenido del sistema CIAR, ¿no? Este cambio que ha habido en el CIAR. Entonces, todo cambio que va apareciendo, que se va haciendo en el sistema, ojo, siempre va en función a las nuevas normativas de impuestos. Si bien el sistema tiene que actualizarse,
se va a actualizar en función al sistema de impuestos nacionales, ¿no? Cuando el impuesto cambie de facturación, cambie de modalidad, cambie de aplicativo, inclusive, ¿no? Hemos tenido un cambio del Da Vinci al Facilito. Ahora estamos teniendo un cambio del Facilito al CIAT. Hemos tenido también cambios en los estados financieros, ¿no? Del Facilito al CIAT. La misma facturación está cambiando, ¿no? A un nuevo aplicativo que ya muchos conocerán, ¿no? El portal web, que varios están manejando, ¿no? Los que eran oficina virtual van trabajando con portal web. Pues de esa manera vamos actualizando, vamos mejorando, vamos cambiando, si quieren, nuestra costumbre, nuestra rutina en la contabilidad. Entonces, dentro de ese entorno que tenemos en el trabajo de contabilidad, tenemos los 4 grandes módulos, ¿no? Que es contabilidad, libros IVA, bancos y activos fijos, ¿no? Vamos a ir viendo dentro de las 10 sesiones los 4 módulos, las 4 características, el uso, el reporte, imprimir, exportar. Recordemos que ahora podemos exportar desde este sistema en formato PDF, en formato Word, en formato Excel, que yo les recomiendo siempre que queramos tener digitales, que sean PDF. Siempre que queramos mandar reportes para poder comprobar o corroborar sumas, en Excel. No recomiendo en Word, porque no lo veo tan presentable, no lo veo tan útil si quieren, ¿no? Donde los contadores sabemos, ¿no? Los contadores manejamos más Excel y PDF, ¿no? Los PDF son documentos que no pueden ser modificados, aunque sabemos que también ya hay modificadores de texto en PDF, y Excel nos sirve como hoja de cálculo, ¿no? Hoja auxiliar, si quieren, son hojas de trabajo en contabilidad, más aún en auditoría, ¿no ve? Elaboramos nuestras hojas de trabajo. En el caso, por ejemplo, en el caso que no hayamos configurado de manera correcta nuestros parámetros al crear la base de datos, podemos todavía modificar. Entonces, si algo nos hemos olvidado, aquí tenemos las primeras 2 pestañitas del Sauro en la parte superior izquierda, es administración y contabilidad. En administración tenemos, ojo, aquí la primera opción, que es configuración, el menú. Si hago clic en configuración, vuelvo a la misma pestaña que me apareció a un principio, ¿no ve? Poner datos generales, gestión y periodo, impresora, entorno y mantenimiento. Todavía podemos configurar. Nuevamente volvemos a la pestaña contabilidad y desde cuenta aquí tenemos varias herramientas, ojo, varias herramientas que nos van a permitir de alguna manera trabajar como accesos directos, herramientas más útiles o las que más comunes usamos en el sistema SAO. Está acá, ¿no? Tenemos, de la parte de contabilidad tenemos los comprobantes, ¿no? Crear un nuevo comprobante, tenemos para hacer registros de tipos de cambio, tenemos para previsualizar nuestros estados financieros. Tenemos también aquí herramientas primordiales de libros IVA, ¿no ve? Los libros, impuestos, tenemos los reportes, tenemos las compras, ventas, retenciones, tenemos el módulo bancos, ¿no? También podemos editar, ¿no? Nuevos registros y reportes. Tenemos también el módulo de activos fijos, ¿no ve? En el módulo de activos fijos tenemos lo que se llama nuestro catálogo de cuentas o catálogo de bienes de uso, tenemos la actualización y luego tenemos la parte de catálogos, tenemos tipo de cambio, cuentas, sucursales, centros, auxiliares y proyectos, no está habilitado, pero podemos habilitar, ¿no? Podemos habilitar para poder trabajar con el tema de sucursales, centros, auxiliares y proyectos. Y podemos cerrar sesión para abrir una nueva base de datos o podemos salirnos del sistema para ingresar a una nueva base de datos. Dentro del sistema, para poder trabajar antes de ingresar a cualquier módulo, siempre ingresaremos a contabilidad, al primer módulo. ¿Por qué? Porque primero queremos delimitar 2 cositas que tengo acá, ¿no? Dentro de contabilidad tengo 3 pestañitas. Uno que son comprobantes, en la parte, ojo, estoy explicando aquí en la parte derecha. Tenemos 2 dentro de contabilidad tenemos 3 pestañitas. Uno que son comprobantes, están nuestros comprobantes de ingreso, egreso y diario. Luego tenemos las cuentas, está en el plan de cuentas. Este plan de cuentas ya está adecuado al CIAT.
En el caso que hayamos descargado un sistema o el sistema Sauron en versión anterior a la gestión 18, no está adecuado, pero podemos adecuar. Para eso tenemos venido acá, ¿no? En la parte de su menú, ojo, tenemos justo en la parte del medio superior, configura código de cuenta. En el caso que nuestro sistema sea un sistema antiguo, ¿no? Pero recordemos tener nuestros backups, ¿no ven? Porque hay al momento de cambiar o actualizar el plan de cuentas, algunas cuentas se van eliminando, ¿no? O nuestros registros pierden, si quieren, lo que se llama la contabilización. Pierden la glosa y las cuentas. Y aquí seleccionamos en la pestañita, dice copiar cuentas de otra base de datos, cambiar a cuentas SIAD, importar cuentas a hoja de Excel, ¿no? Entonces, solamente yo les pido cambien a cuentas SIAD, ¿no? En el caso que su sistema sea versión anterior. Luego tenemos los tipos de cambio, ¿no? No nos olvidemos que para los registros necesitamos. Ahora, dense cuenta, esta base de datos que acabo de crear tiene como tipo de cambio nada. Las cuentas son las que eran las primordiales del sistema. Entonces, si yo creo otra base de datos, también va a venir en blanco. Aunque yo a esta yo le ponga los tipos de cambio y cree mañana o más tarde o al minuto otra base de datos, igual va a aparecer en blanco el tipo de cambio. Entonces, con eso podemos determinar que cada base de datos es única. No tiene nada que ver con la base de datos anterior o las siguientes que se va a crear. Entonces, esa es una de las características. Entonces, si yo quiero a este sistema, a este programa, a esta base de datos de esta empresa X, poner cuentas, le pongo las cuentas. Si yo quiero poner solamente valores, pongo valores. Si yo quiero no poner tipos de cambio, no pongo tipos de cambio. Entonces, lo que yo pongo aquí es propio para esta empresa, es propio para este sistema. A eso me refiero. Entonces, aquí tenemos solamente lo que queremos usar para esta empresa. Bueno, esta es la primera parte, ¿no? La segunda parte vamos a utilizar ya lo que son añadir los tipos de cambio, añadir las cuentas, modificar cuentas, porque es lo primordial que tenemos que saber. Antes de llenar facturas, antes de llenar activos fijos, antes de llenar cuentas bancarias, antes de hacer contabilidad, necesitamos las cuentas. Cuidado que estemos en la contabilidad y me falta una cuenta. Entonces, ¿qué hago, no ve? Pues primero tengo que saber las características de la empresa. ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo está formada la empresa? ¿Cuál es su actividad principal, su secundaria? ¿Cuáles son las cuentas de gasto, de ingreso? Todo eso tenemos que saber. Todo eso necesitamos saber. Entonces, en la segunda parte vamos a poder ver todos esos puntos. ¿Qué cuentas voy a utilizar? ¿Qué cuentas no voy a utilizar? Y las puedo eliminar o las puedo dejar porque no me afectan en nada. Y los tipos de cambio que se necesitan. Entonces, eso sería por esta primera parte. La segunda parte vamos a ver más acerca del módulo contabilidad, que son comprobantes. Hasta luego.